familia, el lugar donde vivimos, el país, son elementos críticos en la conformación de la identidad. Y ya sabemos que la manera en que nos identificamos es un elemento estructural en la formación de la cohesión social. Este es solo uno de los hallazgos de la reciente encuesta CEP. En Pares Impares queremos mirar con nuevos ojos esta conversación que ya hemos tenido en la prensa, porque necesitamos innovar también la manera en que miramos estos resultados para encontrar ahí a veces pequeñas joyas o elementos que nos dan pistas, que nos permiten reconstruir nuestro tejido y nuestras relaciones. Hoy queremos justamente hacer esta tarea nada de fácil, desmenuzando estos resultados junto a Leonidas Montes, director del CEP. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación a este programa tan innovador y entretenido. Así que un agrado estar acá. Es la idea. Me encantaría partir justamente por esta idea de que la familia, de que el barrio y el país son elementos muy críticos en la formación de la identidad. ¿Es eso algo que haya cambiado en el tiempo o es un factor común a lo largo de la historia? Mira, para verlo desde esa perspectiva, yo creo que es importante darnos cuenta que en general la gente está valorando mucho más lo propio, el plano de lo íntimo, lo privado, por así decirlo. Y esto obedece a una serie de razones. Y fue particularmente interesante la alta valoración que las personas tienen de su propia vida en general, ¿no es cierto? De la satisfacción con el trabajo, con su familia, con su hijo. Yo creo que ese es un tema que es bien interesante y que está entrelazado, sobre lo cual se puede hablar mucho, pero como tú bien introdujiste, yo creo que es un tema interesante en el que podemos profundizar. Ahora, este vuelco hacia lo privado, podríamos decirlo así en términos generales, ¿tú a qué crees que responde? Mira, yo creo que hay varias razones de las cosas que saltaron, por así decirlo, en la última encuesta. Evidentemente el tema de la delincuencia está muy alto, es la mayor preocupación de la ciudadanía. Cuando se le pregunta también por las prioridades que deben tener los alcaldes, la delincuencia se dispara respecto a otros periodos y salta fuertemente el narcotráfico y la violencia. Entonces, de alguna manera, esa amenaza, por así decirlo, en términos de la seguridad, que es lo más importante, digámoslo, es la base de la sociedad, yo creo que en cierto sentido también contribuye a que nos repleguemos, por así decirlo. No sé si replegarse es una buena palabra, pero enfocarnos y a valorar lo propio. Yo creo que esa es una posible interpretación, porque son muchas las interpretaciones, pero también hay algo inherente a la naturaleza humana, ¿no? Que es valorar lo que nosotros tenemos. Y yo creo que eso es muy evidente en una serie de preguntas. Es muy bonita esa vuelta porque uno, en el miedo, en el fondo, que produce este escenario, uno también podría simplemente quedarse en el miedo, pero quedarse, mirar hacia adentro y valorar la familia o valorar la propia condición, el propio trabajo, no necesariamente es obvio, ¿no? ¿Ha mejorado en términos generales, de acuerdo a los otros resultados que ustedes tienen, ese ámbito de la vida familiar? Es posible que haya mejorado, ¿eh? Si uno lo compara con otras, yo creo que hay una mayor valoración. Pero esto va acompañado de otra variable que también es importante, que no obstante, porque Chile, a ver, la gracia de la encuesta CEP es que se viene midiendo hace mucho tiempo. Esto nos permite, de alguna manera, y jugar con todas estas preguntas, nos permite ir viendo cómo vamos cambiando nosotros o cómo vamos evolucionando como sociedad en periodos de tiempo más largos, lo que hicimos en religión. En religión medimos el 2008, 2018 y ahora 2024, que es otro tema. Pero en esa evolución evidentemente hay una mayor valoración de la familia, de lo cercano, de lo íntimo, pero también hay una mayor liberalización. En otras palabras, la ciudadanía es mucho más, pongámoslo así, liberal en cuanto, por ejemplo, al aborto, que es un ejemplo. Antiguamente, hace unos 20 años, la gente se oponía al aborto tajantemente, había una mayoría que se oponía. Se aprobaron las 3 causales y hoy día las 3 causales tienen un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Ya hay unas puntas que apoyan el aborto libre y otras que se oponen al aborto. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando la sociedad. Y ese es un ejemplo de que, me atrevo a decirlo en estas palabras, de que los chilenos ya no somos tan conservadores como solíamos ser. Hay una apertura, por así decirlo, mayor tolerancia, mayor respeto y una mayor valoración del plano de lo íntimo, de lo privado, del hogar.
pongámoslo en esos términos. Pensaba en eso porque también entre medio de todos estos momentos que tú mismo señalas, ocurrió la pandemia, ¿no? Y la pandemia también fue otro tipo de miedo, no era el narcotráfico, no era la delincuencia, pero era el mundo. Sí. Que también nos hizo mirar hacia adentro. Entonces ahí hay un punto de inflexión muy grande respecto de dónde ponemos nuestro foco. Sin embargo, lo pregunto también por cuánto nos decepciona lo público que finalmente preferimos mirar a lo privado. Y quisiera ir hacia allá. ¿Qué resultados a ustedes les han arrojado en ese ámbito de conversación? Fíjate qué interesante el punto que tú haces, porque la pandemia también nos obligó a refugiarnos, ¿ya? A encerrarnos en nuestros hogares. Entonces yo creo que ese es un punto que es muy cierto, que obviamente también tuvo consecuencias. Y es cierto que esa valoración no se condice con lo que pensamos de lo demás o de la mirada más global. Estamos muy satisfechos con nuestra vida propia, pero lo que vemos afuera, hay una suerte de disociación, por así decirlo, por ejemplo, en términos económicos. Estamos más satisfechos con nuestra situación económica, ¿no es cierto? Y con nuestra situación económica también, pero vemos que la economía está mal. Y ese es un fenómeno que es bastante interesante y que tiene que ver con este punto que tú tocas. Y en religión es lo mismo, ¿eh? Saltemos a la religión directamente, queríamos ir hacia allá porque si hay algo que nos falta hoy día en la era de los algoritmos, en la era de la especialización, son lugares comunes. Y pareciera que el mundo de la espiritualidad, no sé si llamarlo religión, pero por lo menos de acuerdo a los resultados, el mundo de lo espiritual o donde cada uno vuelca lo espiritual ha empezado a ganar valor, con distintos sabores y distintos tonos. Cuéntanos un poco para ustedes si eso fue o no fue un hallazgo sorprendente y por qué. Sí. Yo te diría que lo más sorprendente y que uno ve, ¿no es cierto?, en términos institucionales, que no hay mucha confianza en una serie de instituciones. Una de ellas es la Iglesia, que ha perdido relevancia y que ha perdido confianza por parte de la ciudadanía por razones que todos conocemos y que son bastante evidentes. Pero por otro lado, lo que es sorprendente es que los chilenos somos creyentes. Y somos creyentes de una manera distinta, no porque estemos afiliados o pertenezcamos a una iglesia particular. Evidentemente hay una identificación con la Iglesia Católica, una identificación importante también con los evangélicos, con otro tipo de religiones, pero somos creyentes, pero a nuestra propia manera, ¿ya? Creemos en algo superior, en un Dios, creemos que estamos conectados, ¿ya? Pero institucionalmente no somos partícipes o sea, no seguimos a una iglesia. Yo creo que eso es bien interesante y que tiene que ver con esta suerte de dicotomía nuevamente entre lo propio y lo colectivo, lo privado y lo más general, que es un fenómeno interesante. Ahora, cuando tú miras esta foto 2008, 2018 y ahora, ¿hemos sido igualmente creyentes siempre? Siempre hemos sido creyentes. Lo que pasa es que antes había una creencia más institucionalizada. Los chilenos éramos muy católicos, bajo la Iglesia Católica. Acuérdate que tenía una tremenda influencia, y no solo influencia, sino que también poder. Eso se fue perdiendo, ¿ya? Hoy día hay una suerte de recuperación. Pero no hemos dejado eso en el nihilismo, digamos. Pero no hemos llegado al nihilismo. Seguimos confiando, ¿no es cierto?, en cierta espiritualidad, como tú dices. Seguimos creyendo. Algo que a mí me sorprendió bastante, puede que no lo haya sabido antes y que siempre haya sido así, pero es la relación que tenemos algunas personas con creer en la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Cómo ha aparecido este tema para ustedes también desde la dimensión espiritual? Eso ha aumentado. Si tú ves la evolución de creer en la naturaleza, de conectarte con la naturaleza de una manera espiritual, por así decirlo, es bastante mayor, y yo creo que obedece a un tema evidente a nivel mundial, ¿no es cierto?, que esta conexión con la natural, que sea sobre todo en la gente más joven. Es mucho más proclive a tener esta conexión que en las generaciones anteriores, de la mía para atrás, diría yo, es más difícil de entender. Entonces es real, eso se ha producido una mayor valoración de la naturaleza, que tiene que ver también con los intereses que hay hoy día en temas de conservación, por ejemplo, de aprecio por la naturaleza, de valoración de lo que es nuestro paisaje. Eso es mucho mayor y va conectado a una cuestión espiritual. Y eso también tiene una contracara que es una gran amenaza, que es el cambio climático, que es la crisis ecológica global. Y me encantaría saber
si tú ves que ahí también nos encontramos, cómo se ha empezado a relacionar la gente con el tema del medio ambiente y cómo han visto la evolución de esa conversación en el tiempo. Mira, esa pregunta no la hicimos respecto al, al tema climático, pero evidentemente es una amenaza que también nos lleva de alguna manera a buscar refugio y a valorar lo que tenemos, que tal vez está relacionado con lo que hablábamos antes, con esta valoración de lo propio. ¿Te fijas? Que parece paradójica, pero si uno lo piensa de manera un poco más detenida, no es tan paradójica esa disociación. No, y también uno ama mucho cuando pierde las cosas, es muy humano. Es muy humano, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que también es un poco el diagnóstico que se ha hecho y que apareció en esta encuesta muy nítido respecto a lo que fueron las manifestaciones en el estallido social. Todo eso aparece con el tiempo ya mucho más explícito. Entremos un poco en el estallido social porque hay un cierto avance y retroceso en la conversación de cómo interpretábamos los chilenos el estallido social. ¿Nos puedes ayudar a hacer una fotografía de cómo salió la CEP en el momento del estallido social y cómo hoy día, 5 años, estamos sintiendo? Bueno, ahí fue bastante sorprendente y al comienzo nos sorprendió porque la encuesta que se hizo en diciembre del 2019 respecto a si ustedes apoyaban si los chilenos apoyábamos las manifestaciones, la gran mayoría decía que sí, que apoyaba las manifestaciones. Y 5 años después hicimos la misma pregunta y un porcentaje muy bajo dice que apoyó las manifestaciones, lo que parece contradictorio, porque dice, bueno, pero oye, los chilenos, la encuesta está mintiendo, los chilenos están mintiendo, ¿qué es lo que sucedió? Y hay una explicación para eso, que tiene que ver, me atrevo a decir yo, con algo muy humano, ya que estamos hablando de lo humano, de la mente, de lo que se conoce en neurociencia como el autoengaño, que uno tiende a olvidar ciertos pasajes o readaptar historias de acuerdo a sus propias circunstancias de vida. Entonces, esa baja de que hoy día hay mucha gente que dice que no las apoyó, yo creo que obedece a lo que yo llamo bajo el velo del autoengaño, que es algo muy humano, una suerte de arrepentimiento o remordimiento respecto a lo que eso fue, en términos que se puede evaluar de múltiples formas, ¿no es cierto?, respecto a lo que fue la violencia, porque hoy día hay una mirada distinta. En esa época, las manifestaciones, por cierto, cuando la gran mayoría apoyaba las manifestaciones, acarreaban un halo de esperanza, una mirada de futuro que 5 años después parece que no fue tal, y por eso cambiamos de opinión, para ponerlo en términos muy simples, pero sin mentir, sino que simplemente como una readaptación a una nueva realidad. Esa es mi forma de verlo. Hablemos de la ilusión y de la desilusión, porque también si uno piensa y saltamos, que parecen siglos, ¿no?, a diciembre de 2019, acababa de empezar el estallido, ¿no? Y el estallido después fue una historia que se contó minuto a minuto y que empezó a tener como distintos sabores, algunos amargos, algunos atroces, algunos de esperanza. ¿Cómo estamos hoy día los chilenos en lo que ustedes ven en términos generales con la ilusión y con el futuro y con las posibilidades? Yo creo que más que ilusión y esperanza, que en ese momento, por cierto, la hubo, y es cosa de revisar un poco lo que fue nuestra historia reciente, ¿no es cierto?, después del estallido, este sueño de la Convención Constitucional que fracasó, después el otro sueño del nuevo Consejo Constitucional que también fracasó, en que nos llenamos de ilusiones y de esperanzas, pero la verdad es que si uno lo mira desde una perspectiva política o histórica, fue simplemente un fracaso. Ambos proyectos fracasaron. Ambos proyectos, diría yo, de extremo, que es un tema que vamos a conversar, porque también lo que se nota en esta encuesta es que hay una suerte de convergencia hacia la moderación. Entonces, más que ilusiones y esperanza, yo diría que hoy día se respira una suerte de realismo, ¿ya? Y un realismo que tiene mucho que ver también con lo individual, con la persona. Ya, pero ¿es un realismo alegre o es un realismo deprimido? Es que me encantaría como saber qué sienten ustedes, ¿no? Yo sé que estamos hablando de un estudio, pero sí, es mucho. Es difícil definir el realismo, porque el realismo a veces puede ser triste y a veces puede ser alegre. Pero en términos económicos, por ejemplo, hay una mirada bastante realista, ¿ya? Bastante realista, y más del 80% de los chilenos piensa que el país está estancado o en decadencia, que es muy fuerte, no se ven muchas. Y eso se condice con lo que es el crecimiento económico. Las expectativas de crecimiento son bajas, ya no estamos acostumbrados a esas tasas de crecimiento del 5% que vivimos. Porque ya no somos ese país tampoco. Ya no somos ese país. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ya crecimos también. Ya crecimos,
Bueno, pero el que hayamos crecido no quiere decir que no vamos a seguir creciendo. Claro, pero esas tasas, por lo menos el mundo desarrollado indica que uno no vuelve a crecer a esas tasas cuando llega a un cierto nivel, ¿no? Una escala. Bueno, es bastante complicado porque hay países que han crecido durante muchos años a tasas muy rápidas, pero cuando yo te hablo de ese realismo que es difícil de definirlo, ¿no? El realismo es un estado de ánimo realista, uno no puede... Hay cosas que, claro, hay realismo. La delincuencia, por ejemplo, Es atroz. es triste, es atroz. La evaluación de la violencia yo creo que también sigue siendo terrible, atroz. Pero la satisfacción con lo propio, uno podría decir que es una mirada más optimista o esperanzadora. Entonces, es de dulce y de agraz, como todas estas cosas que tienen distintas aristas. Claro. No tiene solo dos tonos. Quisiera ir al centro, porque no solo la CEP, sino muchos otros estudios hablan de que finalmente los chilenos no somos de extremos. Nos gusta el camino del centro. Y si uno lo mira como el vaso medio lleno, nos gusta el lugar común en el fondo, el lugar donde estamos juntos, no el lugar donde estamos separados eventualmente. ¿Cómo ves esta tendencia? Y si hoy uno pudiera tirar así como una especie de lista de cosas que necesitamos para reconstruir ese país de todos y no un país de extremos, ¿cuáles serían para ti los ingredientes? Bueno, a mí me da la impresión, Paloma, de que el debate está polarizado. Eso, por cierto, el debate político está polarizado por los extremos. Pero te voy a dar un ejemplo. Fíjate que nosotros evaluamos en cada encuesta, hacemos una evaluación de los personajes políticos, ¿ya? Si la evaluación es positiva o negativa. Y echamos a correr una serie de personajes. Los dos personajes que tienen el mayor conocimiento de la ciudadanía y la mejor evaluación positiva en términos políticos son Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Y tienen muy baja percepción negativa, muy bajo rechazo, ¿ya? Entonces, eso es lo que obviamente tomó los titulares. Pero si tú vas más abajo y ves quiénes son los que tienen el mayor rechazo, la mayor evaluación negativa, fíjate que en el 50% aparecen José Antonio Kast y Lautaro Carmona. En el 49%, Arturo Esquella y Camila Vallejo. O sea, dos extremos políticos que son un representante del Partido Republicano, creador del Partido Republicano y su presidente, el presidente del Partido Comunista y una ministra que es del Partido Comunista. Entonces, eso genera rechazo, que es bien interesante. Y por eso me gusta hablar de esta suerte de convergencia a la moderación. No hablarlo en términos políticos, pero si tú analizas la encuesta en mayor profundidad, hay una cierta... Yo creo que la época en que fuimos más exitosos, había un artículo en el Economist que fue muy divertido, una época que nos hablaban de Chile, decían Chile es un país aburrido, ¿ya? Porque no veía muy bien. ¿Ya? Eso es lo que decían los extranjeros. Mira, chileno, mira lo que está pasando en Perú, en Brasil, pero Chile es un país is boring, ¿ya? El mejor alumno de la sala de clase, no nos preocupemos de ellos porque son aburridos. A lo mejor hay que volver un poco a ser aburridos, creo yo. Sí, porque mientras más exuberante y entretenido, a lo mejor no nos va tan bien. Pues mira lo que ha pasado en los últimos 5 años. Totalmente. Tenemos que ya empezar a cerrar, pues tú sabes que la tele es muy rápida, pero si uno pudiera encontrar un hilito que tirar respecto de cómo se ve en la tendencia el Chile que viene y hacia qué proyectos parecen ser los que más nos hacen sentido, ¿cuáles serían esos? Bueno, yo creo que acá hay una gran deuda de los políticos, ¿no es cierto?, de conducir hacia esa moderación, de lograr los acuerdos que fueron tan vapuleados. Acuérdate que en una época se hablaba de la cocina y todos éramos seres angelicales que debíamos evitar todas estas conversaciones. Y yo creo que es importante volver a entender la política como una negociación. Eso es la política. La política es una negociación para llegar a acuerdos. Y volver a esa política de los acuerdos que nos llevó a ser tan exitosos. Hay muchas cosas pendientes. Yo creo que el sistema político es algo donde hay consenso, que ya no podemos seguir con 23 o 24 partidos y aumentando cada vez más los partidos, porque mientras más partidos hay, es más difícil llegar a acuerdos. Nosotros fuimos exitosos cuando había pocos partidos, muy disciplinados, muy sólidos, que permitían al que gobernaba arrear o tener los incentivos para que hubiera aglutinar y que hubiera incentivos para la cooperación. Eso se ha perdido. Entonces la reforma del sistema político yo creo que es importante. Esto requiere obviamente una iniciativa de parte del gobierno. Yo creo que es bueno para el país. Lo mismo en otros temas que están pendientes. Sistema judicial. Sistema judicial. Pensiones. También es un tema que
que sería importante que se llegara a acuerdos, ¿te fijas? Y yo creo que eso de alguna manera nos va a permitir volver a ese ánimo moderado y también aburrido. Hoy, algo que no es nada de aburrido y que es bastante nuevo, podríamos decir, si miramos la última década de Chile, es el rol que han empezado a tener las mujeres, no solo en los gobiernos, en las empresas, las conversaciones dentro de los directorios, y el hecho de que las número uno en la encuesta sean dos mujeres, una expresidenta y una potencial próxima presidenta, que han olfateado de cómo el mundo de las mujeres está hoy día interactuando con las transformaciones del país. Bueno, se ha generado un cambio colosal en todo lo que es lo valórico, ¿ya? No solo en el aborto, tú lo ves en una serie de temas, y por eso cuando yo te decía que hoy día los chilenos, Chile como sociedad es mucho más liberal, y ese es un buen ejemplo. Hoy día la mujer, ¿no es cierto?, juega un rol importante. Acuérdate cómo era hace 10 años, hoy día hay mucho más participación en el mercado laboral, hay mayor respeto, hay una cultura distinta en esos términos que yo creo que es positiva, y esto se está viendo en una serie de otras cuestiones valóricas que van en esa dirección, y ese es un gran ejemplo, y yo creo que tenemos que celebrar que hoy día podamos vernos mujeres y hombres como iguales y no como era antes, donde había discriminaciones que eran ciertamente odiosas, que hoy día se están disipando. Evidentemente siguen existiendo diferencias. Nosotros trabajamos en el CEP en un estudio importante, un libro de las brechas de género, y siguen habiendo todavía una serie de diferencias, pero yo creo que hay que tener una mirada positiva al respecto. Leonidas, te quiero agradecer por esta conversación en Pares e Impares. Muchas gracias, Paloma. Estuvo muy entretenido.